Tengan todos una cordial bienvenida nuevamente. Les habla James Marulanda de Bull Trading JM y esta va a ser su quinta clase o su quinto tutorial, teniendo en cuenta que los dos videos de la MetaTrader pues es un solo tema, entonces se toma en cuenta como un solo tutorial. Esta clase va a ser de pronto la más importante hasta el momento porque aquí va a ser donde vamos a entrar en materia. Vamos a empezar ya a hablar de temas de análisis real sobre el precio. Vamos ya a empezar con los temas que realmente nos interesan en nuestra operativa. Y para iniciar vamos a tocar uno de los temas más básicos pero más principales y de los que vamos a usar siempre en nuestra operativa y se llama soportes y resistencias. ¿En qué consiste un soporte o una resistencia? Consiste en una zona sensible donde el precio siempre que llega tiende a devolverse o por lo menos a detenerse. Es decir, nosotros establecemos una zona en el precio donde cada vez que el precio llega y toca, reacciona de una manera en la que se regresa o simplemente se detiene y no es capaz de superarla con facilidad. Por ejemplo, vamos a trazar una línea aquí. Este claramente es una resistencia. Las resistencias siempre se van a marcar arriba del precio. Los soportes siempre se van a marcar en la parte inferior del precio. Que si una resistencia puede convertirse en un soporte, claro que sí. Aquí como vemos este nivel es una resistencia, pero cuando el precio lo rompe acá y regresa se convierte en un soporte porque empieza a estar por debajo del precio. Al igual aquí lo vemos como soporte, pero en algún momento fue una resistencia cuando el precio llegó acá. Debemos tener presente que estamos en la gráfica de un día, lo que quiere decir que cuando el precio rebotó acá, se demoró 3 días en regresarse. O sea que siempre es una zona sensible. Igual acá también viene y la toca, entonces es una zona sensible. ¿Qué hace que nuestros soportes sean más fuertes? El número de veces en que es tocado, tanto el soporte como la resistencia. ¿Qué los hace más fuertes? El número de veces que han sido tocados y han sido rechazados. No me sirve que un soporte sea tocado y sea traspasado con facilidad. Quiere decir que no es un soporte tan fuerte. Ahora, también lo que los hace fuertes, lo que les da más validez, es en la temporalidad en la que nosotros no lo veamos. Por ejemplo, un soporte o una resistencia en un día va a ser bastante fuerte. En una semana va a ser aún más fuerte. En un mes, pues va a ser aún más fuerte. Entre la temporalidad sea menor, pues el soporte o esa resistencia va a ser mucho más débil. Voy a dar un claro ejemplo aquí en la temporalidad de un minuto. Recordemos que un minuto quiere decir que cada vela de estas es de 60 segundos. Tan pronto pasan esos 60 segundos, pues inicia una vela nueva. Entonces yo voy a trazar acá mi resistencia, que es una zona sensible donde acá es respetada, pero acá la rompe, acá vuelve y la rompe, acá vuelve y la rompe. Y si tenemos en cuenta que esto es una gráfica de un minuto, quiere decir que en estas 4 horas rompió ese soporte y resistencia más o menos en unas 5 veces. Mientras que si yo me voy a un día y trazo las mismas líneas que ya tenía, podemos ver que por ejemplo acá este soporte fue respetado durante 4 días y el precio se mantuvo por debajo, perdón, esta resistencia, recuerden, resistencia arriba, soporte abajo. Entonces esta resistencia fue tocada durante 3 días y luego el precio fue rechazado y se mantuvo por debajo de esa resistencia hasta yo creo que alcanzó a durar 2 meses por debajo de esa resistencia, 2-3 meses. Entonces, lo que la hace fuerte es en la temporalidad en que la veamos. Entre más temporalidad, entre mayor sea la temporalidad, más fuerte va a ser ese soporte y esa resistencia. Y entre más veces sea tocado y rechazado el precio en esa zona, pues aún más fuerte va a ser ese soporte o resistencia. Hay que tener algo muy en cuenta y es que el soporte y la resistencia no es un precio específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo aquí tras esta línea de soporte en este caso y de resistencia en este caso, pero no quiere decir que el soporte o la resistencia sea 1.29641. Lo que quiere decir es que toda esta zona es una zona de reacción, es una zona de soporte o resistencia. Entonces no es este precio específico, sino que es toda esta zona. Entonces cuando el precio esté en esta zona, nosotros sabemos que es un buen punto de entrada, dependiendo cómo esté la estructura del mercado. Igual si lo estamos viendo acá abajo. No vamos a hablar de un precio específico, sino que vamos a hablar de una zona en concreto donde el precio va a tender a detenerse como lo hizo acá o a regresarse como lo hizo acá. ¿Listo? Entonces hay que tener eso en claro, un soporte abajo, una resistencia arriba, las hace fuertes
si lo vemos en una temporalidad alta, entre más veces sea tocado el precio en esa zona y rechazado, aún más fuerte va a ser. Y no se trata de un precio específico, sino se trata de una zona en específico, una zona de rechazo. Yo, por ejemplo, voy a mover esta línea que está acá para marcar esta zona de resistencia. Y me voy a ir hacia el pasado. ¿Qué es lo que forma un soporte o una resistencia? Los movimientos que ha tenido en el pasado. Entonces, si yo me voy hacia el pasado y dándome por esta línea roja que está marcando mis resistencias acá, yo me voy a dar cuenta que esta es una zona de alto rechazo. Aquí el precio es rechazado, tiende a detenerse. Aquí vuelve y se es rechazado, vuelve y es rechazado. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Por ejemplo, yo yéndome hacia el pasado me estoy dando cuenta que esa no es tan fuerte y la que es realmente fuerte es esta que está acá arriba. Esta zona que está acá arriba sí parece ser un poco más fuerte y efectivamente acá lo respeta como resistencia, logra pasarlo y acá empieza a respetarlo como soporte. Es decir, que ya modifiqué mi zona y me di cuenta que hay una mucho más importante. Mire, por ejemplo, acá. El precio apenas si la alcanza a tocar y se regresa de inmediato. Igual pasa acá y da la casualidad que en este momento estamos en esa zona y estamos en un mercado que viene con una estructura bajista en día 1, lo que quiere decir que esta es una buena zona y un buen momento para entrar en venta. ¿Por qué? Porque el precio ya subió, ya tocó mi resistencia y ya está siendo rechazado el precio. Ya ayer fue rechazado, hoy está mostrando nuevamente un rechazo. Y encima de eso, o como confirmación adicional a eso, tenemos una estructura bajista en este bloque. Entonces, de pronto ustedes pensarán que es una estructura pequeña a comparación de esta estructura alcista. Hay que tener en cuenta que estamos en una gráfica diaria y que esta pequeña estructura me está mostrando que el precio lleva casi un mes en el que va hacia la baja. ¿Listo? Entonces, esta zona o este momento sería un buen momento para entrar en venta. Vamos a empezar a relacionar la palabra venta con entrada en corto y la palabra compra con entrada en largo. Entonces, cada vez que yo hable de entrar en corto, ya deben asimilar que estoy hablando de una venta en el mercado en cualquier par de divisas o en cualquier activo. Y cuando yo hable que voy a entrar en largo, quiere decir que hoy estoy pensando en una compra o estoy analizando para entrar en una compra. Entonces, vamos a retomar en un breve resumen. Espero que estén tomando ya nota porque este tema es bastante importante. Este tema tenemos que tenerlo muy en cuenta para cuando yo empiece a evaluar los análisis que ustedes empiezan a hacer. Lo primero que yo voy a preguntarles es dónde está trazado su soporte o su resistencia fuerte. Entonces, entre menor sea la temporalidad, más débil va a ser ese soporte, esa resistencia. Entonces, si en un análisis de pronto uno de ustedes me muestra un soporte trazado en una gráfica de 5 minutos, de inmediato la respuesta va a ser que ese soporte no es válido, no es suficientemente fuerte como para que el precio se detenga o se regrese. Entre mayor sea la temporalidad, más fuerte va a ser ese soporte o esa resistencia. Confirmo que si un soporte se puede convertir en una resistencia, efectivamente es correcto. Acá tenemos este soporte, este de acá donde el precio viene, se detiene, hace ruido, es lo que se denomina ruido, lo sobrepasa y se regresa y ya se convierte en resistencia a este nivel. Igual pasa acá, el precio sube, es una resistencia, lo sobrepasa, se regresa, entonces se convierte en un soporte, vuelve y lo sobrepasa y vuelve y se convierte en resistencia y aquí vuelve y regresa convirtiéndose en un soporte. Entonces, tanto soportes pueden convertirse en resistencias como resistencias pueden convertirse en soportes. Como esto nos puede llevar a manejar diferentes conceptos y de pronto ustedes me dicen, mire el soporte que está en esta gráfica, yo lo que estoy viendo es una resistencia porque estoy observando esta parte del gráfico, entonces vamos a unificar esos criterios y les vamos a llamar key levels a esos niveles. Key levels. Lo que yo ya sé es que independientemente que en este momento esté en soporte o que aquí esté en resistencia, este es un key level, es una zona de alta reacción, es una zona importante en el precio. Voy a ir al gráfico de una semana para mostrarles aún mejor cómo se respetan esos soportes o esas resistencias en un gráfico mayor. Entonces me voy a ir un poco más hacia atrás
aquí para trazarles esta zona. Si yo subo la línea, perdón, hasta donde termina mi vela semanal acá, alcanzo a ubicar este punto importante en el precio donde llega, y aquí ya hay tanto volumen de compra porque es una zona tan importante, teniendo en cuenta que estamos en gráficos de una semana. Es una zona muy respetada, muy sensible. Entonces ni siquiera alcanza a tocar el key level, sino que en toda esta zona ya hay demasiadas órdenes pendientes de compra. Perdón, hay que tener en cuenta que todas estas zonas la ven todos los traders a nivel mundial, o sea, todos los traders a nivel mundial las están identificando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta zona? Comprar. Ya saben que es una zona de compra, una zona de rechazo. Y efectivamente la zona fue rechazada. Pero no hay que olvidar que nuestra estructura mayor es bajista. Próximamente vamos a hacer un video para hablar de estructuras, para que tengan en cuenta cómo deben verse esos soportes, esas resistencias, esos key levels. Listo, entonces vamos a resumir nuevamente. Key levels nos resume soporte o resistencia. Lo que nos quiere decir es que es una zona de alta reacción en el precio. Que entre mayor sea la temporalidad, más fuerte va a ser ese key level. Que entre más veces el precio toque y rechace ese key level, lo va a hacer aún más fuerte. Entonces, por favor, tomen nota, repasen este punto de los key levels. Recuerden, resistencia arriba, soporte abajo, o para resumirlo, los vamos a llamar key levels. Entonces, este fue el video de hoy. Espero sea claro. Recuerden que hay total disposición para resolver las dudas. Recuerden que ya vamos a empezar a entrar en materia, bueno, ya entramos en materia en temas de análisis del precio como tal, para que empiecen a ver el mercado de alguna manera más sencilla, para que no solamente vean velas, sino que empiecen a ver patrones. Un saludo para todos y nos escuchamos luego.